Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a leer la clase del 20 de enero de 1982. Vamos a leer, Foucault acá nos resume, más bien los editores de este libro, donde vamos a poder ver la generalización de la inquietud de sí, la lectura de textos de pensadores importantes de los primeros 2 siglos de nuestra época, la inquietud de sí, del Alcibiades, a los 2 primeros siglos, o sea, cómo se fue desarrollando esta edad de oro de la inquietud de sí, las consecuencias éticas de esta generalización, la inquietud de sí como eje formativo y corrector, el cotejo de la actividad médica y filosófica, los conjuntos comunes, el objetivo terapéutico. Como dije en el video anterior, este texto cada vez se va poniendo mucho más interesante porque vamos viendo cómo se va pintando la idea de la inquietud de sí hasta el día de ahora, ¿no? Bueno, voy a continuar con el texto y decimos: en esta nueva clase, Foucault va a hacer una revisión tomando los indicadores filosóficos desde el periodo del estoicismo romano, el periodo del Renacimiento, hasta la aparición de los primeros grandes pensadores cristianos, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Dicha época me parece una verdadera edad de oro de la inquietud de sí, entendida esta a la vez como noción y práctica e institución. Y se pregunta Foucault, ¿cómo podríamos caracterizar brevemente esta edad de oro, es decir, del siglo I y II después de Cristo? Claro que cuando Foucault dice brevemente es para únicamente darnos la introducción a lo que después se va a ampliar mucho más. Entonces, en el Alcibiades vemos 3 puntos fundamentales a modo de esquema que vamos a repasar para ver cómo en dicha edad de oro se transforman. Primera condición. La primera condición concernía a su campo de aplicación. ¿Quién debe ocuparse de sí mismo? En Alcibiades, jóvenes aristócratas destinados a gobernar la ciudad. Y ya sabemos que llega a la conclusión que es el alma y por lo tanto la conexión a lo divino. Pero creo que justamente el hecho de que haya un tercero en esa preocupación, en esa inquietud, hace que la inquietud de sí sea tan maravillosa como la plantea Platón. Ese es mi punto de vista. Segunda condición, la inquietud de sí tiene como objetivo una justificación muy precisa. Se trata de ocuparse de sí mismo a fin de ejercer el poder virtuosamente por el cual uno está destinado. Tercera condición, la forma fundamental de la inquietud de sí es el autoconocimiento. Ocuparse de sí es conocerse. Como dijimos anteriormente, conocerse es llegar a la verdad de uno mismo y a la verdad general. En ese periodo de instauración del imperio sucedió brutalmente algo que hizo que la inquietud de sí asumiera nuevas formas. ¿Qué imperio del siglo I y siglo II después de Cristo? Primer lugar, estas son como las cosas que cambiaron a partir de esa instauración. Primer lugar, la preocupación por sí mismo se convirtió en un principio general e incondicional, imperativo, impuesto a todos todo el tiempo y sin condición de estatus. Y aquí nos advierte que hubo unas consecuencias éticas en base a esta generalización. Ya no tiene que ver ni con la ciudad, ni con el estatus, ni con la edad. Segundo lugar, la preocupación por sí mismo parece no tener ya por razón ser una actividad bien específica. Ahora, si uno se ocupa de sí mismo, lo hace para sí y se erige como un fin, ya no como antes enfocado a la gobernanza. Antes la ciudad mediatizaba la relación de sí consigo y hacía que el yo pudiera ser tanto objeto como fin, pero a través de una tercera causa, que es la ciudad, y como fin poder gobernar adecuadamente, virtuosamente. Y por eso también hablamos de la tecné.
Ahora, la inquietud de sí, como se desarrolló en la edad de oro imperial, en esa forma, el yo aparece como el objeto por el cual uno se desvela, la cosa por la que hay que preocuparse y también como el fin que se tiene en vista cuando uno se preocupa por sí mismo. Por así decirlo, una especie de autofinalización de la relación consigo mismo. Uno por sí y uno se desvela por sí mismo. Y tercer lugar, es que la inquietud de sí ya no se determina manifiestamente en la sola forma del autoconocimiento, que es el fin, desde la Alcibiades. Se integra dentro de un conjunto más vasto. Hace falta indicar algunos elementos de vocabulario y algunos tipos de expresiones que más adelante Foucault nos va a ir abriendo como abanico. Entonces, hasta aquí. Voy a seguir haciendo más videos. Muchas gracias por ver. Gracias.